colocan y van poniendo proceso por proceso, o pueden poner la interacción de procesos como se les presenté, o de otra forma, el hecho de que esté claro que tiene la información de cómo se lleva a cabo. Procedimientos documentados detallados, referencias, y también dentro del alcance deben tener claro cuáles son las exclusiones y justificar por qué estamos excluyendo. No simplemente, bueno, está excluida tal área, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque también es importante. El control de documentos que hemos conversado varias veces, ¿no? El aprobado, señores, mucho cuidado con el aprobado, mucho cuidado cuando decimos quién aprueba. En muchas empresas no se utiliza, pero en la práctica yo lo realizo como implementación, es tener la ayuda de un red. Un red es el responsable de la dirección. Es mentira, señores, que el gerente general o el encargado de la cabeza de una empresa grande se va a ocupar todos los días o todas las semanas o todos los meses de estar en todas las reuniones de calidad, porque su función de él es generar dinero. Entonces no siempre va a poder estar, no porque no quiera, sino porque a veces no puede, pero es indispensable en el sistema de calidad que haya una cabeza, que haya alguien que diga, ¿se puede o no? No, hay un ratito, queda pendiente para preguntar. No, eso no sirve, señores. Sirve que se sepa una respuesta clara y rápida. Para eso, el apoyo es el red. Dime. Con respecto a lo que habías dicho anteriormente, ¿podrías darme un ejemplo de alguna empresa donde en el sistema de gestión de calidad no se encuentra incluido un área? Ya. Por ejemplo, eso normalmente se da en las empresas de productos. Normalmente, en empresas de productos que se manejan por líneas, ¿no? Por ejemplo, hay empresas de consumo masivo de que tienen 5 productos, pero no quieren incluir una línea, pero esa es la línea que tienen, a ver, vamos a hacer panadería y pastelería, ¿ok? Puede ser que la empresa quiera hacer un alcance de toda la empresa y haga una excepción a su línea de panadería, de pastelería. Puede ser así, pero no puede ser, el alcance puede ser toda la empresa a excepción de la línea de chocolatitos o de bomboncitos que lo ponen en su área de pastelería. No puede ser así. Tiene que ser una línea completa, no puede ser un producto, porque hay que ver que ese producto está dentro de otra línea. Entonces hay que tener claro. O sea, no puede ser algo general, tiene que ser algo bien específico. ¿Sí? ¿Te queda claro más o menos? También igual en un proceso de servicio. Vamos a ver el proceso de consultoría. Dime. La línea, puedes sector una línea, pero no un proceso de una línea. Sí puedes, pero también tienes que ver que ese proceso no afecte a las demás o no venga afectada de otra. Si es bien independiente, sí. Si es bien independiente, sí. Pero si no lo es, si hay algo por ahí que tú no te has dado cuenta, por eso, señores, para definir el alcance también ayuda mucho esa caracterización horrible que han hecho sus compañeros. Eso también ayuda, porque te das cuenta de dónde vino la entrada y la salida. Te das cuenta si de verdad no hay nada que interrelacione ese proceso. Porque también si hay algo que me estaba olvidando, dentro del alcance hay algo importante que les van a verificar. Si tienen un alcance bien específico, van a evaluar bien si en realidad no es afectado por procesos externos, ¿okay? O sea, por procesos de otras líneas, por procesos de algo que ustedes han puesto como excepción. Entonces tengan bastante cuidado, revisen bastante antes de irse a certificar, ¿ok? ¿Claro? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Te quedó claro? Dime, pregúntame. Si una empresa es un sistema interrelacionado, ¿cómo puede haber un área que no esté interrelacionada con el resto? Es que, por ejemplo, hay algunas, hablando de líneas de trabajo, hay empresas que le dan autoridad específica a cada línea de trabajo, que no tiene nada que ver con la otra. O sea, le dice, ¿sabes qué? Este es el organigrama y tú te encargas de esto, hasta su misma logística es independiente. Hay empresas que sí lo tienen así, sí existen. Pero es difícil, por eso es que le pregunto, ¿estás segura? Porque en la práctica, hasta ahora lo que yo he visto, el 90% de las empresas están interrelacionadas en algún proceso. Y el 10%, pero hay empresas que sí existen así. Que eso quiere decir hasta el final, por si acaso, hasta el final es el último proceso, no tiene que estar interrelacionado porque puede afectar. Por ejemplo, en la parte normalmente donde siempre se interrelaciona es en la parte de logística, en el despacho, ¿no?
Lo que te va a decir, ok, pero ¿qué pasa si las otras 3 líneas que tú no has considerado están full y no tienes tiempo para que despache lo tuyo? No, pero es que yo soy prioridad. ¿Por qué? Entonces dice que eres prioridad. ¿Correcto? Entonces no sabes si vas a cumplir el tiempo de entrega, que es un requisito de tu cliente. Por ejemplo, por decirte algo, un ejemplo que te pueden decir al momento de interrelacionar procesos, ¿no? Pero sí, de existir sí existen, pero un porcentaje muy chiquito. ¿Sí? ¿Alguna consulta más? ¿Alguien que se haya quedado con dudas? Dime. Buenas noches. ¿Podría explicar esto con otro ejemplo más claro en la distribución en el alcance? Alcance, dime un rubro y lo hacemos. Bueno, yo trabajo en un centro de beneficio de aves. ¿Ya? Bueno, por eso le preguntaba, en la evaluación del alcance, o sea, se supone de que de toda la entidad todo entra, ¿no? Todo el proceso. Ya, a ver, tú trabajas en una empresa de beneficio de aves, se me ocurre. A tu empresa se ha dado cuenta que lo que tiene que organizar es la parte logística, porque se da cuenta que donde tiene el mayor problema es al momento que salen tus aves a tu cliente. Se me ocurre, no te estoy diciendo que sea así. Entonces ellos dicen, hagamos el sistema de gestión de calidad en el área logística. Nada más. En el área logística. No estamos hablando de línea, no estamos hablando de nada. Solamente van a hacer el sistema de gestión de calidad en el área logística. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que ese problema es lo que tienen que organizar, es lo que tienen que resolver los problemas. ¿Te das cuenta? No tienen que hacerlo lo demás. Porque para tu empresa lo demás está bien. Pero sí ahí es importante de que los demás trabajen con alineamiento de calidad, para que en realidad la información llegue bien a logística, porque si no logística se va a volver loco tratando de hacer entender al cliente anterior que su trabajo es de esa manera. ¿Sí? ¿Te queda claro? Sí. Listo. ¿Alguien más? ¿Logística ahí? La logística y la gestión se formarían en su trabajo de su empresa. Claro, es que en realidad lo que yo le estoy diciendo es un ejemplo en el cual puede ser puntual el alcance. Pero si la empresa desea, también el alcance puede ser general, o sea, puede gestionar todo. Puede hacerlo, o sea, lo recomendable, señores, es que gestionen todo. No importa el tiempo que les lleve, lo importante porque si no, la información que va de una a otra área es bien complicado llevarla si solamente el alcance está en un área. Es un poco complicado, tedioso. No es imposible, pero es tedioso. ¿Ok? ¿Está bien? No te preocupes. ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿A todos les quedó claro? Por favor, ¿seguro? Listo. Ya, seguimos. De nada. Ya. Entonces, cuando seguimos hablando del tema de documentos, señores, por favor, este tema de documentación es indispensable. Ustedes quizás no se pueden llevar a una no conformidad mayor, pero recuerden que las no conformidades menores sumaditas son mayores. Entonces, porque no identificaron bien, porque no supieron colocarle obsoleto a un documento, porque no tienen la autorización de documento, se pueden quedar sin la certificación. Entonces, tengan cuidado con eso, ¿no? Entonces, tenemos que tener claro cuándo actualizamos los documentos, cuándo los revisamos, identificar cambios en la revisión. Como les digo, señores, revísenlo, es magnífico encontrar documentos que tengan la revisión número 7, número 20, número 30, es importante colocarlo porque quiere decir que lo están revisando. Normalmente siempre encontramos la revisión 1 para la certificación. Entonces ahí es donde normalmente encontramos muchos problemas. Prevenir el uso de obsoletos. Entrenar, yo siempre les recomiendo a las empresas hacer un simulacro de manejo de documentos obsoletos. ¿Qué quiere decir? Hacer un entrenamiento por áreas o por todas las áreas, los facilitadores que le llamamos, las cabezas de área, de decirle, ok, este es un documento obsoleto, ¿cómo lo harías? Ya te he dicho cuál tienes que hacer, dime cómo lo haces, dime cómo lo haces, dime cómo lo haces, para garantizar en realidad si de verdad se hace así. Porque ahí es donde normalmente encontramos muchos problemas, en el manejo de los documentos obsoletos. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se quedó claro la parte de obsoletos? Listo. También es importante identificar documentos externos. ¿Cuáles son los externos? ¿Cuáles creen que son los externos? ¿Por qué escuché algo? Estaban hablando, estaba feliz yo que habían comenzado a hablar. Digan nomás, si está mal no importa, todos hemos venido a aprender, ¿ah? Cuéntenme. ¿Nada? ¿No me quieren contar? También puede ser la documentación del proveedor de sus fichas técnicas, eso puede ser, ¿no? Pero hay algo muy importante, ¿qué pasó con la norma 9001?
Señores, por si acaso, al momento de la certificación le van a pedir la original, la norma 9001-2008 oficial. Ya, no es la bajada de internet, googleando el PDF, esa no, por favor. Eso porque entran documentos externos, tienen que ser los documentos oficiales. ¿Ok? Todos los documentos normativos, reglamentarios e internos de la empresa que sean manejados externamente también. ¿Ok? ¿Queda claro? O sea, si, por ejemplo, algo importante para la empresa es la ley ambiental, tiene que estar. La ley de seguridad tiene que estar. La 9001 tiene que estar. Así, en general. Todos esos tienen que estar como externos. Control de registros, esto es mucho más sencillo, de la misma forma que la documentación. Igual, en este caso solamente tenemos que tener en cuenta la parte de protección y el tiempo de retención, porque es información. Tenemos que indicar cuánto tiempo vamos a tener esa información. Dime. ¿Cómo se sabe que la norma es original? La tienes que comparar. Te dan un documento. Sí, te dan un documento y es firmable, o sea, ahí está, tiene un sello que dice oficial, documento oficial, algo así. Sí. ¿Cuánto cuesta? Ay, te mentiría. $187 Ahí de está, máximo. ahí está, ya me ayudó acá el colega. ¿Cuánto costaba? No, como te digo, en esa parte del costo de la norma sí no sabía, no puedo ayudar aquí con el colega, pero sí es importante que lo tengan. Yo sé que es una inversión. Por ejemplo, para las empresas que tienen productos y que manejan NTPs, señores, si ustedes enlistan un NTP y no la tienen comprada original, van a perder ahí. Si es que se les piden y le dicen NTP número tanto que dice leche, y ustedes tienen la copia de la amiga, porque la amiga se la prestó porque tenía la original. Entonces le dicen, a ver, enséñame con el NTP de la leche. Esta es copia. Sí, pues mi NTP, pero es un documento externo, entonces no estás cumpliendo con la norma. La norma te dice que tienes que tener documentos claros y fiables. Y una copia no es fiable, es oficial, no estamos cumpliendo con la calidad. ¿Ok? Sí, yo sé que estamos acostumbrados a la copia, pero ni modo, señores, estamos mal. En la parte, ¿alguna pregunta más? ¿Todo claro? Listo. En la parte de registros, algo muy importante, el tiempo de retención del documento. De acuerdo a la importancia del documento, a la importancia del registro, a cuánto tiempo puede tener validez el registro, determinamos el tiempo mayor y ese le damos tiempo de retención dentro del documento. Indicamos, nuestros documentos retenidos normalmente son 1, 2, 5 años. 2 años en documentación y 5 años en almacén, les dicen normalmente. Eso es lo que... Obviamente que si tienen algunos productos que tienen pues 2 años de vida útil, no, ahí les tienen que dar un poquito más, por si acaso. No voy a decir, la señorita que puso 9001 me dijo que solo 2 años, por si acaso, antes que me indiquen algo. Eso es lo más importante. Señores, la jerarquía de la documentación también es importante. El máximo de documentos, un manual. No quiere decir por eso que los registros no sirven, sino que los registros van a hacer algo, se van a ir eliminando en el tiempo. Entonces por eso están al final, ¿no? Los documentos de referencia de trabajo, los instructivos. ¿Qué son las instrucciones? Las instrucciones son documentos que nos van a ayudar a saber el lineamiento general de algunos pasos del proceso. Por ejemplo, cómo hacemos, por decir, si yo necesariamente no, mi empresa no se encarga de un producto alimenticio, pero igual yo quiero saber cómo limpio mi oficina, entonces hago un instructivo de limpieza de oficina, por decirles un ejemplo, ¿no? Como no es importante, no es relevante para el sistema, lo convierte en instructivo, no en procedimiento, porque si no se van a llenar de procedimientos, van a tener 500 procedimientos. Y los procedimientos pues, son los documentos más importantes del sistema, aparte del manual. La base documental ya hemos dicho, ¿no? Normas, reglamentos, leyes, ¿no? Documento del sistema, habíamos conversado. Aquí están los documentos obligatorios de la norma, señores. Por favor, reitero, no son los únicos. Por ejemplo, les dije, el procedimiento de requisitos legales, a mi concepto, indispensable en la implementación de un sistema de calidad. Indispensable porque es importante saber cuándo tenemos actualizado una norma, cuándo está la norma, cuánto tiempo se revisa el estado normativo legal nacional, etcétera, señores. El cómo y cuándo debe hacerse, la única forma que lo tienes es un procedimiento. ¿Okay? Otro, por ejemplo, es el procedimiento de revisión de la dirección. Acá, ¿no lo ven? Pero es importante saber cómo se hace, quién lo hace, quiénes tienen que estar, cómo se maneja. Eso también es importante, entre otros, obviamente. Aquí tienen una lista de registros obligatorios por si acaso. Esos son requisitos obligatorios entre líneas de la norma. Esa es la clave, normalmente en una certificación. Un auditor siempre va con esta listita a saber si existen o no. Uno de los más importantes, la calibración, los resultados de auditoría. Nosotros siempre encontramos en un procedimiento de auditoría, encontramos
el programa de auditoría, el checklist de auditoría, pero nunca encontramos el resultado de auditoría. ¿Qué es eso? O sea, hacemos la auditoría, pero el resultado... Dicen, no, pero yo ya hice la auditoría. Ya, pero dame tu evaluación de resultado. Ay, no, eso sí no lo tengo. Entonces, hace cuenta, es súper importante. ¿Todo claro hasta ahí, señores? Listo. Espero que de verdad sea claro y no solamente me digan, sí, pero al menos estamos conversando más. Dime. A ver, ahí te va a brindar el micrófono. Cuando hablamos de auditoría significa que tenemos que levantar las no conformidades. Más que levantarla, a ver, tenemos nuestro resultado de nuestra auditoría interna, hablamos netamente de la interna, ¿ok? Es lo más importante, no quiere decir que las externas no. Tenemos que decir cuál va a ser el manejo de ese resultado. Ejemplo, se va a manejar por áreas, se va a manejar por procesos, se va a manejar algo del equipo, ese es el punto inicial. El cómo se va a hacer con el levantamiento de documentos, vas a decir con la evaluación de casos, análisis de conformidades. ¿Cuál va a ser la escala de tu resultado? Para ti, ¿cuál es la escala de porcentaje que tú vas a manejar como bueno? Para ti, ¿cuál es el límite? Porque, a ver, digamos, tu auditoría interna tuvo 90%, ¿ya? Tuvo 90%. Y para ti el 90% es excelente, pero para él el 90% es bueno, porque le falta 10 para certificar. Esa brecha tienes que colocarla ahí, tú tienes que decir por qué tiene que estar ahí, o sea, tienes que especificar, bueno, ¿por qué? Y tienes que colocarlo, para que el auditor sepa cuánto es que tú mides tu sistema y cómo lo mides, porque quizás para ti 90 es bueno, porque simplemente te está dando una alternativa para mejorar y tú has establecido siempre un plan de acción, también incluido en esos resultados de auditoría, cómo lo tienes que hacer. En cambio, para él el 90% es bueno simplemente porque él no estableció un plan de acción. Él indica que de acuerdo al resultado va a establecer un plan de acción. Te das cuenta que es diferente, tú ya lo tienes establecido, él recién lo va a establecer de acuerdo a su puntaje. Pero el puntaje que tenga cada uno y cómo lo evalúe es la parte importante. De acuerdo a cómo se establece la escala de puntaje. Esa es una parte. Otra es cómo van a evitar el análisis de causa. Recuerda que para hacer el análisis de causa hay diversas formas de hacer. Hay la lluvia de ideas, pescado, herramientas ahí está por gusto, las mejores, aunque las más pesadas, las estadísticas, ¿no? Magníficas, los diagramas de dispersión, pero son más prácticas, las que nos van a dar resultados más rápidos. Pero esa determinación del cómo también es importante tenerla, porque si se hacen por áreas, el área A lo hace de una forma, el área B se hace de otra forma, entonces los resultados no van a ser congruentes, ¿te das cuenta? Entonces se va a demorar más, van a tener que volver a revisar, van a tener que volver a regresar la información, van a tener que volver a hacerlo. Entonces el cómo también es importante, entonces eso es lo que se evalúa. Si en realidad tienen determinado cómo se va a hacer para que la información fluya. Recuerden, todo lo importante de la documentación es saber qué tan rápido, qué tan factible es que la información fluya dentro del sistema de la organización. ¿Sí? ¿Te quedó claro? ¿Tienes alguna otra consulta? Listo. ¿Alguien más? Dime. En economía, en la parte estadística, cuando se hace la curva de producción, o sea, ahí en la parte que estaba explicando, ¿cómo se haría un análisis ahí ¿Para mejorar? Sí, para Ya. La mejora y la evaluación no depende necesariamente del área al hablar después de una auditoría. Recuerden que si tenemos alguna no conformidad, si algún proceso no está bien, no importa de qué proceso sea, porque el porcentaje va a ser de toda la organización. Las herramientas que nosotros utilicemos, más que todo, deben ser las herramientas que manejemos todos. Si todos manejamos, todas las áreas manejan estadística, hagamos estadística. Son las prácticas, es cierto, pero no quiere decir que si tenemos 5 áreas y 3 manejan estadística y 2 no, hagamos estadísticas, no, va a ser un cuello de botella, se va a demorar un montón terminarla. Entonces tienen que buscar metodologías, herramientas de que sean factibles para todos los procesos, no solamente para uno. O sea, la estadística es una práctica, pero no quiere decir que todas las puedan manejar. Obviamente el área de finanzas, el área de logística, vas a ver hacerlo, pero el área, dices el área administrativa, otro área, no va a decir, uy, qué terrible, me voy a demorar 2 meses, y ese no es el objetivo. El objetivo es que sea rápido, señor. Ese es el objetivo. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Alguien más? Dime. las normas en cada producto y en cada servicio, o sea, siempre da una parte de legalidad, o sea, con una parte de jurisdicción por ser una norma, o sea,
es importante porque, o sea, internacionalmente también, o sea, no solamente compite, o sea, garantiza una calidad de producto, o sea, se podría decir. Bueno, si bien es cierto tener normativas certificadas es importante, obviamente, para internacionalmente tener otra visión, pero hay que recordar de que esto no es obligatorio. La 9001 es una normativa voluntaria. Es importantísimo, como dice su compañero, tenerlo. Pero eso sí, tenemos que conversar con el tema de las legales, también en el cumplimiento total de ellas, para en este caso cumplir el estándar que dice la calidad, ¿no? El cumplimiento total de los requisitos legales, que no solamente enfoca puntualmente a la calidad. ¿Ok? ¿Algo más? Sí. A ver, sigamos con el capítulo 5 de la norma. La responsabilidad de dirección. Lo que voy a hacer más que todo para poder completar toda la norma y no basarnos en información que ya van a tener en la PPT, voy a decir los puntos más resaltantes que ustedes tienen que tener. Recuerden que en el caso de la 9001, la 9001 te dice el A, B, C, de todo lo que tiene que ser referente a las demás normas de gestión. Entonces vamos a ayudarnos para poder completar porque nos queda poquito tiempo, entonces quiero terminar todita la norma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero eso no quiere decir que no puedan hablar, ¿ah? Si pueden hablar, se pueden preguntar, porque también quiere decir que tienen que saber lo que les estoy diciendo. Yo imagino que después del break ya no van a estar bonitos, ¿o sí? No, ay, qué bueno, me gusta que estén sonriendo al menos. Ya, a ver, cuando hablamos de responsabilidad de dirección, hace un momento estábamos hablando de que muchas veces la cabeza de la empresa es muy difícil que tenga tiempo para asumir todo el trabajo. Entonces es ahí donde la empresa, por una forma práctica, hace el uso de un red. ¿Qué es un red? Es un responsable de la dirección. Es una persona la cual va a tener toda la confianza en la dirección y va a tener la factibilidad de manejar y decidir todos los procesos de trabajo del sistema. O sea, quiere decir que se me ocurre que si se tiene que decidir, que se tiene que comprar algo, esa persona va a estar en la capacidad de responder por eso. Entonces, veamos de que es importante de que la dirección siempre esté obviamente presente, pero si no lo podemos, hagamos el uso de un red. ¿Por qué? Para que esta red se responsabilice que en realidad la política siempre se cumple igualmente que sus objetivos, que la organización tenga una responsabilidad de autoridad y comunicación clara. ¿Qué quiere decir? Que ese manual de organización y funciones sea validado por la gerencia. O sea, la gerencia que no sea ambiguo, porque normalmente el MOF está hecho por el área de recursos humanos y al momento del trabajo de calidad, el gerente se comienza a enterar de que tal puesto tiene tal función y el otro tiene otra que él no creía. Entonces ahí comienzan las discrepancias. Entonces es mejor que siempre todos los documentos sean validados por la gerencia o al menos por el red. Que esté inmiscuido en el sistema, ahí es donde hablamos de representante de la dirección, ¿ven? Que ayuden en la revisión de la dirección para que tengamos ese resultado de esas revisiones y el cliente, tengamos un cliente feliz, su carita feliz, ¿no? Porque si no revisamos tenemos errores y si tenemos errores no avanzamos, señores. Entonces lo que vamos a tratar siempre es de tener ese flujo. Obviamente si tenemos una cabeza ausente, un gerente ausente, no vamos a poder generar esta información. Es por eso que la información del responsable de dirección es muy importante. Bueno, acá están los puntos generales, ¿no? La comunicación. Ese red o ese gerente tienen que saber qué requisitos legales hay porque tienen una entrevista en la certificación. El certificador le va a decir, bueno, es hora de la entrevista con el responsable de dirección o con la gerencia. Se va a sentar con él y le va a comenzar a preguntar los ítems que encuentran acá. Obviamente la política, qué requisitos legales han contemplado, cómo lo manejan, cómo manejan sus objetivos. Cada cuarto revisan la documentación del sistema, cómo lo validan, cómo aseguran la disponibilidad de los recursos para que la eficiencia y la efectividad del sistema de calidad no se vea afectado. Entonces veamos que no solamente la envergadura del gerente o la cabeza de la empresa va solamente por la parte de que esté o no esté, sino porque también sepa responder a todas estas preguntas. Enfoque al cliente, ya habíamos hablado de eso, ¿no? Se debe asegurar que siempre se tengan los requisitos del cliente, se determine su propósito para aumentar su satisfacción. Ya habíamos hablado del precio, tiempo de entrega, servicios contractuales, su trabajo. La política. No debe existir en la empresa un personal de la empresa que no se sepa la política. Si se llama Juan Pérez, igualito sabe la política, igualito. No quiere decir que textualmente, señores, pero debe saber
la parte más central de la política, y no solamente sus clientes internos, señores, sus clientes externos. Si tienen página web, se coloca la política en la página web. Uno cuando entra a la empresa, debe entrar a la empresa y lo primero que se debe encontrar es la política. Es lo primero, eso es lo más importante de la política. ¿La política qué va a hacer? Vamos a tener en la política la vivencia o la forma como nosotros queremos llegar a las cosas. Y obviamente enfocado en los objetivos de calidad que vamos a tener, los objetivos generales de trabajo, ¿no? Es adecuado a los propósitos de la empresa, incluye el compromiso de mejora continua. Señores, no existe política de calidad que no esté enfocada a la mejora continua. Ustedes se van a dar cuenta de la política de calidad, todos dicen, basada en su mejora de procesos, sí, mejora continua, ¿no? ¿Tienen que decir mejora continua o no dice lo de ustedes mejora continua? Si dice, ya, no me esté mintiendo, ¿ah? Es comunicada y entendida por la empresa. ¿Por qué comunicada? Todas las tienen que saber, señores. Todos. No hay forma de que no lo sepan, y clara. No tiene que ser ambigua como lo sepan. Tiene que ser coherente con los objetivos de calidad. Es revisada para su continua adecuación. Se tiene que ver si los objetivos van cambiando. Esa política también puede ir cambiando. Insisto, pueden tener la revisión 20 de la política, no hay problema. Lo único que van a hacer es gastar en cartelitos. Nada más. Los objetivos de calidad deben ser medibles y coherentes con la política de calidad. Recuerden, tenemos objetivos puntuales, generales. Los específicos vamos a tenerlos muy aparte. Esos van a ser enfocados dentro de la política de calidad. Si tenemos un objetivo de calidad, los establecidos por la organización y los necesarios para cumplir con los requisitos del producto, esos son los que van a dar consistencia a la política. Y obviamente estos deben ser medibles, llevados a las funciones y niveles relevantes. Aquí es donde también va a haber el tema del MOF importante. Va a decir, ¿quién tiene que cumplir con tal objetivo? Se me ocurre, por decir algo. Dicen, un objetivo de ustedes, como por ejemplo en el caso de Cecilia, como hemos hablado que la efectividad de la enseñanza es importante, un objetivo de ustedes tener personal competente en su empresa. Pero dentro de la jefa de recursos humanos en ningún momento indica, dentro de sus funciones, que evalúa la competencia personal. Puede hacer que lo haga, puede hacer que crean que lo haga, pero en ningún momento dice, ¿creen que es congruente con el trabajo que se está haciendo? No es congruente, señoras. Entonces tienen que crear congruencia con sus objetivos, tienen que tener claro que en realidad está específico dentro de las, se miden, pero está llevado a las funciones y niveles relevantes necesarios para que se cumplan también. No es simplemente escribirlos. Esta es la forma práctica con que normalmente se lleva el despliegue de los objetivos, sus metas, sus objetivos generales, el específico. Específico puede haber N, no hay problema por eso. Las metas, qué actividades van a hacer, qué responsables van a manejarlo, qué indicadores hay, en qué estado están y cómo se va a llevar, qué avance tenemos. Esto es importante para manejarlos, porque le van a pedir evidencia del seguimiento de objetivos. Esto es una evidencia de seguimiento de objetivos. Eso es lo que les va a ayudar para eso. Planificación. Habíamos dicho que planificar es la parte más importante, por eso es que habíamos visto que en la cultura, ¿cuál era la cultura que habíamos dicho que era mejor? Oriental, ¿no es cierto? En la oriental, en la cual planificaban la parte de rediseñar o de ajustar era mínima. ¿Por qué? Porque habían planificado muy bien. Entonces vemos que la parte de planificar es importantísima en el sistema, ¿no? Ahí la empresa debe asegurarse que la planificación se cumple en toda la organización y cuando se detectan cambios, la empresa debe mantener la flexibilidad e integración del sistema de gestión de calidad. ¿Cómo creen que nos podemos asegurar que se planifiquen las cosas en la empresa? ¿Cómo creen? Díganme una idea, no tiene que ser necesariamente la correcta, hemos venido a aprender, recuerden. Díganme lo que se les ocurra. No me digan que a nadie se les ocurre nada. ¿Cuáles son los objetivos de la empresa? ¿Ya? ¿Alguien más por allá estuvo hablando? La forma de organización más en diagrama de grupo se puede esquematizar. Ya. Por ejemplo, sus compañeros dicen en este caso un diferente manejo para la planificación. Todos son válidos, pero en este caso nos piden una evidencia. En la cápita del manual, para esto sí no es necesario hacer un procedimiento.
En el manual ustedes deben indicar cómo planifican. En este caso, les recomiendo que para la parte de planificación escojan algo así como un Gantt, en el cual ustedes coloquen cada área y cuando a las áreas les toca hacer la planificación de su trabajo. Muchas empresas, por ejemplo, hacen la planificación de su trabajo previo a fin de año, cada 3 meses, semestral. Eso va a depender de cómo va madurando el sistema, pero debe estar determinado y debe tener un seguimiento, de preferencia por procesos, no solamente por áreas, por procesos. Y eso también debe mantener la flexibilidad e integración del sistema. ¿Por qué? Porque si cambia alguna parte del sistema y eso va a hacer efecto para que cambie lo demás, de modo vamos a tener que seguir la línea de trabajo. ¿Ok? Una consulta. Cuando te refieres a la planificación del área, ¿es al trabajo que realizan cada uno en el área o a la planificación de lo que le corresponde al sistema de gestión de calidad? Ya, ahí va por 2 partes, gracias. La más importante es la planificación del sistema de calidad, obviamente. Cómo en tu área tienes que manejarlo y cómo vas a planificar que se dé, revisarlo, mejorarlo y mantenerlo, ¿ok? Pero si tú te das cuenta, tú no te ocupas solo de eso, tú te ocupas de tu trabajo de todos los días. Entonces, obviamente también tienes que planificar tu trabajo, porque si tú te enfocas en una cosa y no mides la otra, tu trabajo va a caer y va a ser el efecto de que tu sistema caiga. Y eso va a ser para todas las áreas. Tienen que cuidar que su sistema en ningún punto pueda caer. ¿Ok? ¿Te quedó claro? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Nadie? Listo. Bueno, sobre esto ya habíamos conversado. El mejor documento para saber sobre la responsabilidad de autoridad de trabajo es, ¿cuál habíamos dicho? Uy, ya se olvidaron. ¿Cómo dijeron que sí hace rato? ¿Cuál era? El MOF. ¿Así? A ustedes no les ha hecho bien el break. Mejor los hubiera dejado acá nomás. Hablaban más hace rato. Por ejemplo, este es un organigrama para implementación, ¿no? Ay, perdón, como es de mi empresa, ahí puse el consulting. Presento mis disculpas. Normalmente, hablando del trabajo que nosotros hacemos, la implementación la manejamos en esa estructura. ¿Por qué? Porque ya teniendo un MOF, nos vamos a esta estructura. Porque de nada nos sirve revisar todo el MOF si no tenemos claro la estructura de implementación. Primero hablar de dirección, ¿cómo lo hace? Si tiene un reto o no tiene un reto, ¿ok? Si tiene un reto, vamos a representar a la dirección, facilitadores, vemos quiénes son los facilitadores, cómo los van a manejar, los ejemplos. En este caso los facilitadores siempre van a ser los jefes de procesos, ¿ok? Los jefes de procesos van a ser los facilitadores porque ¿quién es que viene y te dice, oye, tienes que hacer esto, te falta esto, tienes que mejorar esto, tienes que completar eso? ¿Quién te lo dice? Tu jefe. Es quien te facilita la información. Entonces, por eso son los facilitadores de cada área. Y, obviamente, el personal en general. Tenemos procesos de apoyo y soporte, que normalmente pueden ser los externos, mantenimiento, finanzas, etcétera, pero que en este caso, lo más práctico, hablando de implementación, es seguirlo en esta línea para no equivocarnos, porque la información va a jalar una de otra. No sirve de nada decir, oye, ¿sabes qué? ¿Cuándo me das el MOF completo? Bueno, te lo doy un par de meses porque hasta que lo revise. No, comencemos así para poder ir avanzando. Y porque en el que más se van a demorar es en este. Pero sí podemos ir avanzando con esto y vamos a ir trabajando. La implementación tiene que seguir su camino. No pueden parar por alguna parte del sistema. Entonces, esta es una forma práctica que se maneja. ¿Se entendió esta parte? ¿Sí? Listo. Bueno, en la parte de responsabilidad de la autoridad de comunicación dice la dirección debe asegurarse que se establecen los procesos de comunicación apropiados dentro de la organización y de que la comunicación se efectúa considerando la eficacia del sistema de gestión de calidad. Quiere decir que la comunicación dentro de la organización tiene que ser tan buena que va a asegurar que el sistema de gestión de calidad es súper bueno. Porque si, por ejemplo, yo tengo que mandarle un documento a la siguiente área y la siguiente área simplemente no me quiere escuchar, ¿para qué sirve eso del sistema de calidad? Hace que la información fluya. No sirve. Entonces,
la comunicación, cómo se dé entre las áreas. Por ejemplo, ¿no? Uno siempre va a la empresa y le dice, ¿cómo es que recibes la información de alguna queja? Por correo. ¿Y qué haces con los...? Y enséñame un ejemplo. Ay, es que lo borré. ¿Sirve? No, pero es que ¿para qué lo iba a guardar? Si solamente ella me estaba diciendo de que se estaba quejando porque no le había llegado un documento. Entonces, no es una queja de cliente, es una queja de cliente interno. Es importante, ¿sabe? Porque se dio y solucionarlo. Eso es lo que le llamamos la comunicación interna. ¿Okay? Ya hemos dicho, primero tenemos que comenzar por casa, pero que la comunicación interna es práctica, es eficaz, es eficiente. Bueno, dentro de esto podemos utilizar registros como las altas reuniones, seguimiento. Como le decía, no tienen que mantenerse registros que se da, que se da las revisiones, que se manejan adecuadamente. La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad a intervalos planificados. Para esto sí, yo les recomiendo que tengan un procedimiento de revisión de la dirección, porque ahí les va a decir en el procedimiento con qué frecuencia, quiénes lo van a hacer, cómo lo van a hacer y qué entradas y qué salidas van a tener de ese trabajo, y que esas salidas de verdad sean gestionadas. Ahí van a decir cómo lo van a gestionar, cuánto lo van a gestionar, quién lo va a gestionar, quién lo va a revisar. Por ejemplo, normalmente la revisión de reelección tiene un alcance de un mes. Entonces dice, bueno, dentro de 5 días acepto, dentro de 7 días acepto, dentro de 3 días. Pero si no tiene esta delimitación clara, la revisión de dirección, no se va a poder realizar. Para que les quede un poquito más claro, si nosotros decidimos que como entrada, la revisión de dirección, se me ocurre, son las auditorías, son los informes de áreas, son los registros, son las quejas. Entonces, entramos esa información, se me ocurre que para levantarla hacemos un brainstorming, una lluvia de ideas, hacemos uso de herramientas de calidad para manejarlas, entonces tomamos cuenta de la causa raíz. Y delimitamos que cada área, los responsables delimitamos que cada área en 7 días tiene que dar un reporte de esto. Entonces ya estamos diciendo cómo va a ser, ¿se dan cuenta? Entonces, pero también decimos que si esos 7 días no ha sido suficiente, en tanto tiempo, se me ocurre, 7 días más tienen que cerrarse. Y ahí tienen que haber las excepciones, ¿no? Porque tienen que haber excepciones. Solamente en tales casos, de acuerdo al rubio de ustedes, se indicará que no se puede cerrar esa no conformidad. Entonces, toda esa delimitación de cómo se revisa y qué resultado vamos a tener y cómo se va a informar el resultado y cómo se va a registrar ese resultado, tenemos que tenerlo claro. Y si nos damos cuenta, lo ponemos en el manual de calidad, y normalmente lo que encontramos en el manual de calidad es revisión por la dirección, se realiza de acuerdo a lo determinado por la norma. ¿Sirve? ¿Sirve esa información que dice en el documento? Si va Juan y va Carlos, Juan hace siempre la revisión y Carlos nunca la hace, a Carlos le sirve saber lo que dice el documento, si simplemente dice determinado por la norma, lo va a hacer de una forma diferente, señores. Y hay que tener claro que el sistema de calidad tiene que tener la misma forma de hacer siempre, y eso también es algo medible para el auditor. No puede hacerse ahorita con A y después como B. Sí puede hacerse como A y como B si está determinado un documento, porque hay un cambio de versión, pero no porque se les ocurre, porque definitivamente van a tener resultados distintos. ¿Ok? Estos son las formas que hay para hacer la revisión de la dirección, ¿no? Indican que tenemos que tener la suficiente educación y efectividad, evaluar las oportunidades de mejoramiento, detectar las necesidades de los cambios. Eso es lo que les indicaba hace un momento, ¿no? La información de entrada que tienen que tener, por ejemplo, esos son ejemplos que tengan que tener información de entradas, que indica la norma, y los resultados de la revisión. Entonces, no todas las personas que son facilitadores van a ponerse a leer la norma. Es mejor que tengan un procedimiento en el cual indique qué es lo que tienen que decir. Es más práctico. Y obviamente tiene que haber un análisis de datos. ¿Cómo vamos a hacer un análisis de datos? Con herramientas de gestión, no hay otra forma. Eso tiene que estar dentro de la revisión de la dirección, no hay otra forma de hacerlo. ¿Hasta ahí el capítulo 5 claro? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Ya. Por ejemplo, habíamos dicho que una es la lluvia de ideas. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a saber cuáles son las ideas de
de problemas que puedas tener. La herramienta más específica la van a determinar de acuerdo a su proceso. Normalmente las más usadas, ¿no? La espina de pescado, Chicago, ¿no? Nos ayuda bastante, al menos para mí es la más práctica. Derivado de eso, comenzamos con las herramientas estadísticas. ¿Dónde está nuestra compañera ingeniera estadística? Se fue mucho break, creo. ¿Sí? Bueno, en la parte estadística nos ayuda bastante saber qué diagramas, qué información estadística vamos a hacer, ¿no? Diagrama de dispersión, Pareto, la necesaria, eso va a ser en función necesaria de su trabajo, del rubro que ustedes tengan. No todas las herramientas estadísticas van a ser prácticas para ustedes, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ya. En la parte de provisión de recursos, lo principal es determinar que tenemos los recursos necesarios para implementar, mantener el sistema, mejorarlo y aumentar la satisfacción del cliente. Eso es lo principal. Tenemos que tener la evidencia clara de que podemos asumir este reto. Para la provisión de recursos tenemos que tener en cuenta muchas cosas: los recursos humanos, la infraestructura y el ambiente de trabajo. ¿Por qué? Porque esto de acá nos va a ayudar a implementar, mantener, mejorar continuamente el sistema e incrementar la satisfacción del cliente. Si nosotros no tenemos recursos, esta parte de acá no va a funcionar y no vamos a poder mejorar el sistema. No basta simplemente con que el gerente diga, no, yo sí proveo recursos, pero es como. Yo les justo conversaba en el break con algunas chicas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo produzco algo, vamos a decir zapatos, y viene un cliente y me pide una cantidad inmensa de zapatos, pedido inmenso? Uno, debe saber cuál es la capacidad de proceso de la empresa. Dos, debo saber si tengo los recursos para proveer eso. Entonces, ¿qué pasa de que si tengo el pedido, pero no tengo ni la capacidad de proceso ni la capacidad de recursos necesarios? ¿Podría cumplir para que esté mi cliente? No. Entonces eso es a lo que me refería también, que deberían evaluar bien cuando adquieren los compromisos con el cliente, ¿no? Por eso es que ayuda a saber cuáles son los puntos necesarios y puntuales para el tema de provisión de recursos. Con respecto al recurso humano, debemos de determinar la competencia necesaria del personal. Ahora la competencia es evidenciable, señores. Antes la competencia era tener el certificado de estudios, nada más. Teníamos el certificado de estudios, el CV, y era nada más. Ahora necesitamos que sea evidenciable. Necesitamos un currículum documentado. Quizás algunas empresas les piden algunas certificaciones puntuales. Entonces eso va a depender bastante de ellos. También, cuando aplique, proporcionar formación para satisfacer dichas necesidades. Sobre esto, la empresa decide. Por ejemplo, si la empresa quiere contratar a un determinado personal, pero se da cuenta que comparándolo con su perfil no cumple todo el perfil completo, no lo cumple. Entonces, quiere decir que la empresa ha asumido el reto de capacitarlo internamente. Porque lo que va a hacer el auditor va a revisar, va a comparar el perfil versus el currículum y la formación de la persona. Y si no cumple, le va a preguntar a la empresa cómo es que está haciendo para que cumpla esto. Ejemplo, ¿no? Por eso es que siempre en el perfil no se vayan a las nubes. Yo he visto perfiles que dicen maestrías, 2 maestrías, y digo, wow, ¿cuánto pagan acá? Porque no pueden exigir más de lo que van a poder tener, ¿no? Puede ser que quisieran un personal que tenga pues 3 maestrías, 5 especializaciones, etcétera, etcétera. Pero tienen que recordar que tienen que cumplir tal y cual dice su perfil, porque ustedes son los que lo han determinado. Y tienen que responder a lo determinado. Si ustedes determinan un perfil, tienen que cumplirlo, exactamente como indican ahí. Después dice, evaluar la eficacia de las acciones tomadas. En este caso, es cuando normalmente cumplimos las necesidades de capacitación. Si la empresa toma la iniciativa de capacitar a alguien,
va a agarrar y le va a decir, ¿sabes qué? Te voy a capacitar, pero te voy a evaluar, pues quiero ver tus notas. Y normalmente es donde se crea el contrato de capacitación, el cual el contrato indica, pues, ¿no? Si es que te voy a capacitar, cuáles son los servicios que voy a tener, si es que normalmente tienes que tener tal nota, o sea, como que crea un contrato para poder hacer un mejor manejo de esto. Dice, asegurarse que el personal es consciente de la importancia de sus actividades en el logro de los objetivos de calidad. Para eso tienen que tener capacitaciones de sensibilización, bastante capacitación de sensibilización para ver cómo se van a realizar. Mantener registros sobre educación, formación, habilidades y experiencia personal. Todos estos registros van a estar bien claros y bien específicos para todo el personal, no solamente para uno, para todos. Tienen siempre que tener la información de todo el personal en folios, en archivos. Aquí también se creó una nota, ¿no? Dice, la conformidad con los requisitos del producto puede verse afectada directa y indirectamente por el personal que desempeña cualquier tarea dentro del sistema de gestión de calidad. Antes, cuando hablábamos de recursos humanos en una certificación no le daban mucha importancia, pero dicen, no, pero es que no tiene nada que ver. Sí tiene que ver porque afecta la calidad del producto, va a afectar bastante. La infraestructura también es necesaria porque va a determinar, proporcionar y mantener, en este caso de gerencia, una infraestructura necesaria a los objetivos de trabajo para lograr la conformidad con los requisitos del producto, ¿no? O el servicio. Incluye, cuando sea aplicable, edificios, espacio de trabajo, servicios asociados, equipos para los procesos, hardware, servicio de apoyo. Hay, por ejemplo, donde les comenté de que no puede ser que una empresa que indica que va a tener como base de sus documentos el sistema virtual, que en todas sus áreas no tenga una computadora, sino cómo va a ser las áreas para revisar esos documentos. No habría forma para revisarlos. Ambiente de trabajo, dice, determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto. ¿No? Un ambiente de trabajo adecuado, así se utiliza el personal para que no haya inconvenientes, para que no haya problemas, para que la información llegue clara, para que no haya incomodidades. Ahí es el ambiente más tranquilo y más prudente que tenga. En este caso, ahí también, por ejemplo, lo que ayuda, y por ejemplo ahorita se está manejando bastante en el tema de seguridad enfocado a gestión, que también aplica calidad, es las actividades de integración de personal. Ahí también se presentan esas cosas. Yo me imagino que ustedes deben haber manejado eso en su... ¿Cómo han manejado ustedes el ambiente de trabajo en su sistema de calidad? ¿Cómo han manejado el ambiente de trabajo ustedes? En realidad no he visto evidencia de cómo se está manejando actualmente, pero internamente, bueno, yo visualizo de que sí hay actividades de integración, pero que se esté tomando en cuenta en parte para certificación, no sé. No sabes si le están tomando registro o le están tomando datos sobre eso. Ah, ok. Sí, pero normalmente las actividades de integración también evocan a eso, ¿no? Porque te van a decir, ¿cuál es la evidencia de que tienes un buen ambiente de trabajo? Bueno, estoy creando la integración de mi personal, por ejemplo. Puedes hacer de diferentes formas, por cierto. No, normalmente hay que tener, ¿no? Factores humanos o físicos, porque también ahí está el tema de la ergonomía, ¿no? Si estamos cómodos, nos estamos sentando, si hace mucho calor, si hace mucho frío, eso también, ¿no? A veces las oficinas, el aire acondicionado está a menos 0 grados centígrados. Esas cosas también influyen. Tienen unos dibujitos. Hasta el capítulo 6 está claro. Del capítulo 7 ya hemos estado hablando un poco dentro de la introducción, pero lo que se refiere netamente a la parte del capítulo 6, tenemos que tener muy en cuenta que para la provisión de recursos, para los anteriores, el 5 y el 6, y la red. Dime. Con respecto a la pregunta anterior, en lo que es los ambientes de trabajo, ¿no lo ve el sistema de seguridad, lo que es ergonomía? Ya, mira, si tu empresa no tiene sistema de seguridad todavía implementado, lo tendría que ver calidad porque es dentro del ambiente de trabajo. Lo tiene que ver el sistema de seguridad, pero si tu empresa todavía no lo tiene, alguien tiene que verlo. Y es calidad porque es parte de la comodidad de la persona. Ok, gracias. Sí, definitivamente es parte del sistema. Ya, en los capítulos 5 y 6, en el caso de la responsabilidad,
tenemos que tener claro cómo se va a asumir el caso de la provisión de recursos. Tenemos todo es evidenciable, no hay forma que no tengamos evidencia, señores. Tenemos que tener evidencia del cumplimiento de esos requisitos, no es yo lo hago, yo quiero hacerlo, yo lo estoy haciendo. ¿Tú lo estás haciendo cómo? ¿Y cómo lo planificaste? ¿Y cómo lo vas a hacer? Tienen que ponerse en todas las situaciones de trabajo. En el caso de la realización del producto, ahí es más que todo la parte de producción, la parte de servicio, ¿no? Tener claro cuáles son las materias primas, el personal que tienen para hacerlo, sus parámetros, los procedimientos de fabricación. Señores, muchas veces el error está en que los procedimientos de fabricación no los hacen de acuerdo a la documentación de gestión. Los procesos operativos normalmente tienen un lineamiento distinto a los demás. ¿Por qué? Porque dicen, no, pero si son de producción, no son los obligatorios. No, señores, todos los procedimientos del sistema tienen que tener el mismo lineamiento de trabajo. No puede ser diferente. Tienen que tener los equipos adecuados, tienen que controlar estos equipos y tienen que tener las características también del producto fabricado. Dicen, la organización debe determinar los objetivos de calidad y requisitos del producto. En este caso, ahí es donde aplica la parte también de estandarización, qué objetivos tienen al momento de implementar un producto, la necesidad de establecer procesos y documentos y proporcionar recursos para ese producto. Las actividades hacen falta para dar evidencia de que los procesos de realización y producto resultante que cumplen estos requisitos. Ustedes tienen que tener un registro en el cual ustedes hagan un check de que el producto que ha salido cumple con los requisitos, cumple totalmente con los requisitos. Pueden enlistarlo, pueden llamar un documento, eso depende de ustedes, pero tienen que tener un documento que haga eso. Y tener las actividades de verificación, validación, seguimiento, inspección y ensayo para el producto, así como los criterios de aceptación del mismo, ¿no? En la parte de aceptación va a incluir bastante el tema de las encuestas, ¿no? ¿Qué dice el cliente de su producto o de su servicio? ¿No? Para saber cómo se está manejando. También pueden hacer la evaluación antes de que salga el producto también entre áreas, ¿no? Para ver en este caso evaluación con su cliente interno. Estos son algunos de los procesos relacionados con el cliente, ¿no? Determinación de los requisitos del producto o del servicio, cuáles son los especificados por el cliente, cuál es el uso previsto del producto. En el uso previsto hablamos de que más que todo eso va al producto, ¿no? ¿Para qué hemos creado el producto y para quién ha sido creado? Si tiene secciones, ¿no? Normalmente, por ejemplo, se va siempre al tema de alimentos, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? En zapatos, esos zapatos que son para personas que tienen plano, son, disculpa, ortopédicos, ahí está, gracias por ayudarme. Zapatos ortopédicos, personas que necesitan zapatos ortopédicos, tienen en este caso nombres particulares, se colocan. ¿Para qué es el uso correcto? ¿Para quién es? Entonces, en el caso de alimentos, ¿no? Papillas, comida para bebé, cosas por el estilo. Cuáles son sus datos legales y reglamentarios y cuáles son los requisitos determinados por la organización. La revisión de los requisitos se debe también definidos por los requisitos mismos, resolviendo las diferencias que han tenido, viendo la capacidad para cumplir. Ahí es donde hablamos de la capacidad del proceso. Saber si tenemos la capacidad para poder tener el producto completo de acuerdo a lo que hemos determinado. Mantener registro de esta revisión. La comunicación del cliente sobre el producto, vamos a tener consultas, los contratos, los pedidos, modificaciones, la retroalimentación y las quejas. El tema de los contratos, muchos dicen, no, yo como te voy a dar mi contrato vas a saber cuánto te debo. Ahí hay una evidencia de los requisitos, una evidencia bien grande de los requisitos. Sobre el tema de las quejas también, en su procedimiento de atención de quejas, también tienen que ayudarse mucho para que podamos evidenciar cómo es que en realidad manejan la comunicación con el cliente. Eso es bastante importante. Por ejemplo, en el parte de diseño y desarrollo es muy importante definir estos procesos y tener claros estos procesos al momento de si nosotros dentro de nuestro rubro tenemos esta área. Dime. Respecto al punto anterior del tema de las quejas,
comentabas que es quejas de cliente externo, pero también interno. Por ejemplo, en donde yo trabajo, el tema de las quejas se maneja a través de un ERP, ¿no? En la cual un área reporta una queja y se hace la retroalimentación explicando qué sucedió o qué se va a hacer. En este caso, es evidencia de la comunicación del cliente, es